Y momento de hablar de economía, el dólar hoy cerró 219 pesos con 50. Está Aldo Abram, que es economista. Aldo, bienvenido, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Igualmente, un gusto estar acá contigo, ¿no? Ahora, yo tengo una teoría que me puedo equivocar de cabo a rabo, ¿no? El común tiene este dólar como referencia y cree que todos los precios están atados al dólar. Quienes vamos a este dólar, quienes vamos al supermercado, estamos convencidos de esto. Porque vemos que los aumentos son casualmente o causalmente de acuerdo al aumento del dólar blue, o ilegal, como quieran llamarlo. Bueno, esa es una percepción y es una percepción errada. Si miraran los otros dólares libres, estos que se llaman financieros, que son legales, el MEP y el contado con liqui, quizás tendrían una tendencia de hacia dónde está yendo el valor del peso, ¿no? Que es el que va a definir en definitiva lo que valen las cosas, ¿no? El dólar MEP tiene el dólar blue tiene movimientos muy bruscos porque es un mercado muy chiquitito. Muy chiquito. En el que opera la gente con bajo ahorro y además con plata negra. Y es muy chiquitito. Entonces vos ves, por ejemplo, que durante un montón de tiempo no se mueve, los otros suben. Durante un montón de tiempo no se mueven, por ejemplo, antes de diciembre, porque la gente que tiene menores posibilidades de ahorro no tiene plata, está empobrecida e incluso tiene que vender dólares en el mercado. Mientras los otros, que tienen más capacidad de ahorro, siguen comprando dólares en la medida que les sobran pesos. Y la realidad es que vos viste, por ejemplo, que a finales de diciembre la gente cobró el aguinaldo y ¿qué hizo? Compró la gente dólares. de bajos recursos tuvo plata y subió el dólar, ¿no? O sea, yo recomendaría seguir los otros mercados. Pero lo que sí es una realidad es que no es la suba de ningún dólar lo que hace subir los precios en los supermercados. Lo que hace subir los precios en el supermercado es que cuando el Banco Central está emitiendo demasiado, en estos momentos está emitiendo a tasas fenomenales para financiar al gobierno o para desendeudarse, la realidad es que, como los argentinos sabemos que esos pesos pierden valor, no los demandamos y empiezan a perder poder adquisitivo, bajan como pasaría con las naranjas. Si Claro. vos tenés más naranja de lo que la gente quiere, el precio de la naranja va a bajar. Si vos emitís más pesos, producís más pesos de lo que la gente quiere, el poder adquisitivo del peso va a bajar. Y eso, en donde primero se observa, por eso esta relación que hace causal la gente, es justamente en los tipos de cambio libre, no obviamente en los de cepo que están fijados artificialmente. Y esto pasa con cualquier moneda, con el euro, con el dólar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, vos vas a ver subir los dólares primero, porque eso es lo que más rápidamente sube, pero con el tiempo vos vas a ir al supermercado, le vas a decir al señor, mire, me llevo esta lata, y el señor le va a decir, mire, discúlpeme, esa lata vale lo mismo que antes, y usted me está por entregar unos pesos que valen menos, entonces me va a pedir más pesos. Vas a llamar al señor gasista a tu casa que te arregle el calefón, el señor te va a decir, mire, mi trabajo vale lo mismo, esos pesos que me quiere dar valen menos, deme más pesos. Entonces eso es lo que nosotros llamamos inflación, que no es otra cosa que la pérdida del poder adquisitivo. Ahora, ¿no? digamos, Del peso. ¿cualquier economía puede funcionar sin moneda? Porque hoy prácticamente el peso para los argentinos no vale nada. Bueno, No. Los sueldos, hoy no llegas a fin de mes. Sin moneda una economía no puede funcionar y eso quedó demostrado, por ejemplo, en las dos hiperinflaciones que tuvimos, tres en realidad. La última fueron en 1989 y 1990. Inolvidable. Recordá lo que era 1989, era una crisis tremenda. Yo ruego a Dios todos los días para no tener que pasar por algo similar. No. Y bueno, justamente porque si vos no tenés una moneda estable, es como, te lo voy a poner así, vos suponete que lo contratás a Dustin Hoffman y a Tom Cruise para que hagan una obra, ¿no? La mejor obra. Hoy sería imposible. Pero ponele Cobran en dólares. Pero ponele que vos los contratás, ¿no? Y los traes acá, productor, qué sé yo, y lo ponés a actuar arriba de un escenario que tiene todas las patas distintas. ¿Cómo van a hacer la obra? No tiene manera. Horrible, un horror, ¿no? No tiene manera. Se le va a mover todo el escenario. Bueno, por eso, para poder tener la oportunidad de hacer una buena obra, vos a Dustin Hoffman y a Tom Cruise le tenés que dar un escenario con las cuatro patas iguales. O sea, para que la Argentina pueda hacer las cosas bien, necesita ya de movida tener una moneda estable, porque ese es el escenario sobre el cual uno puede construir después.
Mira, vamos a hablar un poquito del Fondo Monetario Internacional. También está Claudio Loser, que fue director del FMI para el Occidente. Pero empezamos con este destacado del diario Ámbito Financiero. Vamos a leer el destacado. El Fondo Monetario Internacional espera progresos en las negociaciones con Argentina en los próximos días, lo dijo la subdirectora del fondo, que planteó que se requería de un programa, que el programa sea sólido y creíble y que aborde los desequilibrios que tiene el país. Y mientras tanto siguen las negociaciones. Está también Claudio Loser. Claudio, aquí estamos con Aldo Abraham, que lo saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Después de escuchar la presentación sobre la inflación, me siento con profundo complejo de inferioridad por ser una presentación tan buena. Mira, Claudio, nos conocemos hace muchos años. No me hagas un humilde, que hemos hablado muchísimas veces por distintos medios. Y acá te agradece, Aldo. Claudio, a ver, uno siente, uno cree, uno necesita que el gobierno acuerde con el Fondo Monetario Internacional. El tema es qué tipo de acuerdo se logra. Bueno, yo creo lo que dijo la vicedirectora gerenta, que hay negociación. O sea, hay mucho ruido con las tribunas, están diciendo queremos ajuste así, queremos ajuste asá, no se habla de números, pero yo creo sinceramente que están en este momento negociando sentados en la mesa, no sé si virtual, me imagino que virtual, peleándose por los números fiscales y por eso también los números monetarios y de alguna manera el tipo de cambio, y debe estarse bastante cerca de un acuerdo, pero por supuesto hay que venderlo internamente. Yo lo digo esto no por saber lo que pasa, sí, yo estoy acá a digamos 60 cuadras del edificio del fondo, no alcanzo a ver, pero realmente estas son las áreas que siempre uno termina peleándose, y lo he vivido en Argentina y en Brasil y en México y en muchos otros países. O sea que si dijo eso la vicedirectora, me da mucha esperanza que va a haber un programa. No fácil, porque hay cosas que hacer, va a haber que ajustar el déficit fiscal, no va a ser sacar todos los dientes de una vez, sino que ir a hacer un tratamiento y en 2 o 3 años llegar a un equilibrio fiscal. Ahora, les pregunto a los dos, a Aldo y a vos, Claudio, a ver, me parece que acá el problema son determinadas bravuconadas de un lado y del otro. La sensación es que hay que sentarse con el FMI y al mismo tiempo escuchar y proponer. Porque si no, es como que uno dice, no, porque viene un ajuste brutal. Otro dice, no, no acepto un ajuste. A ver, me parece que es un momento de empezar a negociar de verdad y terminar de hablar. Porque acá lo que se escucha son charlatanerías. A mí, discúlpame, Claudio, te doy mi adelante, opinión. por favor, Aldo. Desde hace tiempo yo vengo diciendo que va a haber acuerdo con el fondo. Lo que nunca dije es que no iba a haber una negociación y una negociación dura. Claro. Va a haber un acuerdo con el fondo porque la Argentina y el gobierno argentino sabe que si no hay un acuerdo con el fondo vamos a una cesación de pagos y acá la crisis que vamos a vivir va a ser fenomenal, ¿sí? Y obviamente eso hasta puede poner en duda la institucionalidad de la Argentina. Ya nos ha pasado de vivir crisis fuertes que hacen tambalear gobierno. Los últimos 20 años. ¿Sí? Con lo cual, del lado del gobierno argentino yo creo que hay toda la predisposición o la necesidad, pónganle el nombre que quieran. Del lado del Fondo Monetario también, porque le debemos creo casi un tercio de la cartera de crédito que tiene. Con lo cual, imagínate que no somos un deudor menor para que se les caiga. Y por el otro lado, estamos enfrentando un escenario internacional en el cual si la Argentina se cae, claramente se van a caer otros países quizás, ¿sí? Hay países que están hoy atados con alambre, igual que la Argentina. No es un escenario en el cual sobre liquidez como para poder mantenerlos a todos esos platitos girando, ¿no? Con lo cual sí vamos a tener una negociación muy dura, pero al final yo creo que se van a terminar acordando. Se va a terminar acordando un programa que en definitiva va a tener condiciones mínimas porque el Fondo Monetario Internacional sabe que, por ejemplo, reformas estructurales a este gobierno no le puede pedir, con lo cual no se la va a pedir porque si no, no hay acuerdo, y entonces vamos a una crisis, a todo lo que acabo de decir.
Y esas condiciones mínimas yo creo que ni siquiera se van a cumplir. Lo que sí es cierto es que cada uno va a tirar de la cuerda hasta el último minuto y lo máximo posible. Ahora, Claudio, ¿vos coincidís que a ambas partes o ambas partes necesitan de un acuerdo? Yo quisiera, digamos, calificar esto un poco. Los dos necesitan. Lo que es cierto que Argentina es el mayor deudor. Lo que pasa que en términos de lo que es el poder de préstamo del fondo, lo que tiene, no la cartera prestada, sino el poder de préstamo, en la Argentina es solo 5% y el fondo se lo aguanta. Para la Argentina es mucho más complicado. Siempre se dice que cuando la deuda es chica se tiene que dejar de dormir el deudor y cuando la deuda es grande el acreedor. En este caso el resto de los países son los acreedores. Claro que le va a molestar, claro que quieren acuerdo, pero creo que la Argentina está en la posición más débil. La otra cosa que quiero calificar un poquito, es verdad que hay otros países que están, digamos, atados a la Argentina y atados con alambre, pero de alguna manera el mercado, aunque sí está Turquía y está Ucrania con sus cosas específicas, etcétera, Egipto, todos están relacionados. Yo creo que la Argentina está casi separado, no del todo. Entonces yo creo que el golpe es mucho más fuerte para la Argentina que para el fondo, pero evidentemente el fondo quiere arreglar desesperadamente. ¿Desesperadamente? Sí. Bueno, con esperanza, no. Desesperadamente no. Con esperanza. Perdón, me puse un poco melodramático, pido perdón. Vos decís que tiene la esperanza de cerrar el acuerdo. Cerrar. Sí. Sí, a ninguna de las dos partes le conviene políticamente. El Fondo Monetario es un organismo político, en definitiva. Imagínate. Y el préstamo, si los préstamos son políticos. Igual que ahora que todo el mundo discute a ver si la oposición va a avalar, no va a avalar. La verdad, ¿qué posibilidades tiene la oposición? Hablemos de Juntos por el Cambio, porque no de los otros sectores menores. Con la oposición, Juntos por el Cambio, ya con ese aval alcanzaría para que el fondo esté tranquilo de decir que no y meter a la Argentina en una crisis. ¿Quién tomó esa deuda? Más allá de la historia anterior, quién hizo la deuda antes. Revisemos lo que quieras, pero la realidad es que esta deuda la tomó Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Entonces, no, y aparte pensar que va a exceder el mandato de Alberto Fernández, del que sigue, del que sigue. Además, ¿qué posibilidades tiene una oposición de ser gobierno si de golpe aparece empujando al país a una crisis? Una locura. Ninguna. Entonces, yo creo que se están aspectando los planetas. Es cierto que hay algunos puntos que propone el gobierno que deben estar claramente en discusión o en diferencia con lo que propone el Fondo Monetario Internacional, pero la verdad es que yo tengo muy pocas dudas al respecto de que lleguemos a un acuerdo. Para cerrar vos, Claudio, ¿pensás igual? Perdón, yo también tengo pocas dudas de que la oposición, a pesar de sus fuegos artificiales, porque hay mucho fuego artificial acá en Argentina, si se le presenta un programa, van a decir que sí, van a quejarse, van a decir, ay, yo lo hubiera hecho mucho mejor, pero yo estoy seguro de que, o sea, me juego bastante de que si hay un programa después de las peleas entre el fondo y el gobierno, que lo van a aceptar. Eso es mi visión. Creo que aparte, digamos, como coincido con Aldo, ¿no? Todo el mundo quiere que esto se solucione. Si no sería un suicidio, es pegarse un tiro en la pierna, es una locura. Es suicidarse. Porque si no hay acuerdo, puede ser muy complicado. Un default hoy es impensado. Yo creo que iríamos a una crisis muy dura. El problema es que la Argentina es un pecador serial. El primero que entró en cesación de pago fue Rivadavia. Claro. El Club de París se inventó para la Argentina. La Argentina es el país de América Latina, digamos, de los países medianos y grandes, con más programas desde que retornó la democracia. O sea, tenemos una historia complicada, eso también hay que recordar. Y hay que recordar que la Argentina siempre repite la historia.
Sí. Y la repite, y la repite, y la repite. Porque aparte acá no es el gobierno es la Argentina, porque para cualquier acreedor es la Argentina. Totalmente. No importa quién haya gobernado, por más que sea una dictadura militar. El que tomó el crédito es la Argentina, y el argentino tiene que entender que no importa quién, sino que nos deja una deuda que tenemos que pagar. Sí, Eso lo entendieron los griegos en su momento, que era un gobierno de izquierda, antifondo, Unión Europea, pero en su momento dijeron, bueno, tenemos que aceptar esto y es Grecia. Los portugueses también lo hicieron y otros países también. Y hay un problema complicado en la Argentina. Yo no soy politólogo, así que no me atrevo a decir demasiado, pero en Argentina no entendemos tanto el concepto de Estado versus gobierno. Que son dos cosas diferentes. Totalmente. Les mando un abrazo. Gracias a los dos. Gracias, Gracias, Aldo. Gracias, Claudio. Un abrazo grande. un gusto, Claudio. Muchísimas gracias por la